pasamos rápidamente al teléfono porque estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Semilla, quien es economista y además es el titular del CREVA, a quien ya pasamos a saludar. Gonzalo, buen día, Joaquín Mora te saluda, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Gonzalo, y bueno, ya consultarle referido al número de la inflación que ha dado el mes de mayo para el índice del CREVA. Bien, bueno, nosotros nos arrojó una aceleración, yo les diría que, bueno, obviamente nos dio 5,8% de aumento en el mes de mayo con respecto a abril. Abril a nosotros nos había dado un dato menor respecto a marzo, nos había dado 3,9%, claramente observamos un salto, y les diría que es un salto en prácticamente todos los capítulos que medimos nosotros. Cuando hablamos del acumulado, es decir, ¿qué está pasando en este 2022? Estamos prácticamente en un 26% en 5 meses. Y cuando este mismo dato nosotros lo hacemos extensivo y vemos qué ocurrió, qué dato nos arroja desde abril del año pasado hasta mayo, el último año, estamos en 54,6%. Datos esperados, altos, claramente van pasando los meses y estos índices que nosotros publicamos en Bahía Blanca para lo que era la segunda parte del año pasado, eran varios de ellos menores al 3%, no lo estamos viendo. Bien. Y en cuanto a los a los capítulos que más se han visto afectados en este último mes, ¿cuáles han sido? Mirá, los capítulos son, si nosotros tenemos el índice general de 5,8, encontramos 4 capítulos que han estado por encima, que han sido superiores a ese 5,8. Está viernes y servicios varios con 7,5, equipamiento y funcionamiento con 7,8% de aumento, el rubro indumentaria 8,4% y el más alto de todos, el rubro salud con 9,2%. Y cuando uno desmenuza cada uno de estos capítulos que ustedes me preguntaban, hay variaciones muy altas. Digamos, yo les voy a dar un ejemplo. En lo que es salud hubo una variación de arriba del 10% en servicios, en obras de prepagas, ¿no? Obras sociales prepagas. También en medicamentos cercano al 10%. En indumentaria encontramos ropa, digamos, exterior para mujer o exterior para hombre, incluso calzado de entre el 10 y el 18%. Esto es alguno que por ahí está en los temas estadísticos todos los días. Estamos acostumbrados a ver grandes variaciones en distintas variedades, pero claramente el ciudadano, imagino, de a pie, cuando escucha en un mes entre un 10 y un 20% son valores muy altos. Así que esto en bienes y servicios hay casi 10% en artículos de tocador, en equipamiento tenemos 18% en limpieza de ropa, 13% en artefactos de gas, que serían las garrafas, en momentos en los cuales estamos entrando en invierno, así que son variaciones muy altas, y el capítulo de alimentos y bebidas puede ser que nos llame la atención porque en general se ubica por arriba del índice general, en este caso fue por abajo. Es más, fue el que menos subió, a pesar de que subió un 4,5%. Buen día, licenciado Mauro Senesi de este lado. Saluda, gracias por el tiempo. Y te consulto, básicamente, el interanual está en cifras, la tendencia totalmente alcista. Estábamos viendo parte del informe que llevaron adelante con casi 55%. Y consultarte, este acumulado anual de 25,9, también está en un momento récord, entendiendo estos primeros 5 meses del año, o hubo algún periodo que se asemeja a esta inflación acumulada en los primeros meses, contando desde enero hasta mayo? Mirá, está en un momento muy alto y que ha superado años anteriores, claramente. Recuerdo, no sé si ha sido en el 2020 con pandemia o en otros años,
estábamos hablando de un 10%, 11%, 12%, quizás 15% los primeros meses del año, acá estamos en un 25%. Así claramente nos estamos encontrando con una escalada, con una tendencia alcista muy grande, que es lo que vos estás observando. Encontramos meses, febrero y marzo, con un 5,3%, en ambos meses el mismo valor, abril casi un 4%, ahora en mayo estamos 5,8%, salvo enero que empezamos con un 3,3% y que aún así era superior a los últimos 2 meses del año, estamos con valores muy altos. Y este interanual que vos mencionás de casi 55 preocupa, y son semáforos amarillos, por decirlo de una manera, porque queda mucho tiempo, muchos meses por transitar, y vemos como este 55% como que va a seguir creciendo, lamentablemente. Y ya consultarte un poquito más con un plano nacional, y te pregunto a futuro, pero no te creas que hay mucho tiempo, 2-3 meses, porque el gobierno nacional apostaba que marzo era el mes récord, pero se viene un junio muy cargado porque ya están aprobadas subas de tarifas energéticas, se hablan que este faltante de gasoil que se ve ya cada vez mayores provincias con complicaciones, incluso acá en nuestra región en las rutas se complica el abastecimiento para los camiones de carga, y muchos hablan que hay algún tipo de desabastecimiento porque las petroleras están presionando para que se suba el barril criollo, que está totalmente desacoplado del precio internacional. Una suba también en el posible combustible. ¿Cómo crees que vienen los primeros o estos futuros meses de junio, julio, agosto, entendiendo que el año pasado también tuvimos un primer cuatrimestre bastante álgido en tema de inflación y después se dio un poquito? Bien, sumamente oportuno tus observaciones, porque uno dice, bueno, ¿cuál es el devenir de la inflación, de los precios, de la alta volatilidad? Porque también no debemos olvidarnos de que la guerra, a pesar de que quizás nos estemos olvidando un poco, pero la guerra de Ucrania y Rusia sigue vigente y sigue habiendo impacto en los cereales y en la energía. Pero a su vez tenemos problemas internos, vos bien lo mencionaste, no hay combustible, y el gasoil es el principal insumo del transporte en Argentina. Entonces, como bien decías, hay provincias en las cuales hay desabastecimiento, incluso en Bahía hay algunos comentarios que también, y esto impacta en todas las economías regionales. Si no hay combustible, no hay transporte, no hay traslado de mercadería, y si no hay traslado de mercadería, significa que cae la oferta de la mercadería, tenemos menos disponibilidad para consumir y automáticamente aumentan precios. Y si hay un ajuste en el barril de combustible, en el litro del combustible o en el gasoil, impacta directamente en la canasta, impacta directamente en los precios. Hay que ver también estos ajustes de los servicios públicos que ya están aprobados, que a partir de este mes van a ser efectivos, en un momento donde se está previendo que va a venir una segunda ola polar. Entonces se nos están dando varias cosas que alimentarían el aumento de precios. Entonces, esta previsión de que marzo, como bien decíamos ustedes, era el pico inflacionario, bueno, ya se está previendo otra cosa, y esa proyección de un 60% de inflación en el 2022, se está hablando de unos números bastante más grandes. Sí. Y consultarte cómo ves la cuestión del FMI. Se habla de que se va a necesitar hacer un tipo de waiver, es decir, que Argentina no cumpliría lo pactado con el Fondo Monetario Internacional cuando se firmó el acuerdo y tuvo la aprobación por el Congreso. ¿Cómo ves esta situación de la reserva, que a pesar de tener una liquidación récord por parte de la buena cosecha que está teniendo el campo con estos precios commodity, como bien decís, la guerra en Rusia y Ucrania nos pega a favor porque tiene buenos precios el principal sector exportador de la Argentina, pero también está complicando el tema interno con los precios en las góndolas, pero consultarte el tema de las reservas y si esta inflación puede llegar a poner algún tipo de presión en el dólar, porque parece que hoy el dólar no es que la inflación está corriendo atrás del dólar, que generalmente es lo que se trata o suele suceder en Argentina, y consultarte cómo ves esta situación y cuántos, si te animarías a decir cuántos puntos de la inflación tienen que ver con el impacto de la guerra de Ucrania. Creo que un exministro se animó a decir algún tipo de cifra en algún momento. Bueno, son varias preguntas, pero sí lo que vos mencionás con respecto al fondo
es algo que se está hablando, se está mencionando, si uno lo lee, porque una de las exigencias es esto, cumplir con un mínimo de reservas y acumulación de reservas. Necesitamos, los argentinos y el Banco Central puntualmente necesita acumular reservas. Necesitamos dólares genuinos. La forma de acumular reservas, la mejor forma sería mejorar mucho nuestras exportaciones, nuestras cantidades enviadas al mundo de nuestros productos. Y eso conlleva, a su vez, un aumento en los precios de los insumos que nosotros vendemos. En este caso, los commodities que vos mencionás, tenemos un doble efecto positivo. Si aumentan los precios de los cereales y encima enviamos más cantidades al mundo, es el mejor de los negocios. Pero tenemos un inconveniente, que esa liquidación que hace el sector agroexportador no se está viendo reflejada en la acumulación de reservas. Es decir, el Banco Central compra muy poquitos dólares por día, no está acumulando y está lejos del cumplimiento. Entonces, cuando uno de los indicadores que tiene que cumplir con el fondo no empiezan a ocurrir, porque la inflación en el año, pactada con el fondo del 48%, estamos en el 55% y queda mucho por recorrer. Claramente llevaría a pedir una especie de waiver o perdón, de volver a recalcular las metas, cosa que el fondo dijo claramente que no. Entonces, ahí tenemos un conflicto en el corto plazo. Respecto, creo que una de las consultas que me hacías, después me haces acordar, era cuánto influyó la guerra, sí. O cuánto impactó la guerra. Yo no escuché ese ministro que vos estás mencionando, no lo he leído, pero sé que es complejo saber la incidencia de aumento de precios internacionales en nuestra inflación es complejo. Yo no he hecho el cálculo, no sé cuán fácil o cuán complejo debe ser hacerlo. Sinceramente no sabría cuántos puntos, porque cuando incluso un aumento de combustible tenemos del 10% o 12% promedio, impacta en el índice un 0,2 puntos, por 0,5 puntos de un índice que puede ser cercano al 5,8 o al 6. Entonces, definir cuánto es el impacto del exterior para con nuestros precios es complejo, porque además, una cosa que yo quiero agregar es que también, y hemos hablado muchas veces, hay cierto grado de especulación del sector, porque tampoco hay anclaje de políticas del gobierno. El gobierno pronostica un crecimiento de los precios en el año que después es muy superior en el nivel real. Entonces, también hay cierta especulación. Como yo no sé efectivamente cuál va a ser la inflación, obviamente necesito cubrir mi negocio y la cobertura es mucho más grande de lo que obviamente se dice incluso el gobierno o el mercado mismo. Bien, Gonzalo, y ya entonces para cerrar, el viernes vas a ser parte de una charla de debate que se va a llevar adelante en el Salón de la Unión Ferroviaria allí en Almafuerte de 643. ¿Nos querés comentar un poquito de qué va a tratar esa charla? Bien, mirá, es así, es correcto, va a ser a las 5:30 de la tarde. La idea, por lo menos de nuestra parte, de la participación del CREVA, es hablar o contextualizar con algunos indicadores macroeconómicos a nivel país. Puede ser sector monetario, sector público, financiero, de empleo. Es decir, a la audiencia que va a estar en ese momento es contextualizar indicadores macroeconómicos a nivel país para después centrarnos en una especie de caracterización de Bahía Blanca y dejar algunos lineamientos o puntos de conversación de potencialidades. ¿Qué potencialidades tiene Bahía Blanca? Así que esa va a ser mi exposición sobre esas dos temáticas, a nivel macro, país y a nivel de Bahía Blanca. Bien. Gonzalo, te agradecemos la comunicación y los minutos que nos has brindado por aquí para el U3. Por favor, un gran placer conversar con ustedes. Hasta la próxima. Que tenga buen día.